Y como todos los lunes ya estamos monitoreando el COVID-19 con el doctor Ugarte. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Connie. ¿Cómo estás? Partamos bien, pues. Queremos saber cómo está la situación en las UCIs hoy día. Sabemos, ¿cierto?, que esto va mejorando o empeorando cada día o cada minuto incluso. A esta hora, ¿cuál es la situación de ocupación de las camas UCI, doctor? Bueno, se sigue manteniendo con una situación muy estrecha. Se están generando camas a ritmo acelerado, cumpliendo con todo el desafío, las autoridades exigiendo mayor creación de camas, y cada cama que se crea, el problema es que se llena muy rápido. Entonces no logramos que baje este 95% de ocupación. Hoy día en nuestro centro creamos 11 camas más y rápidamente se llenan, entonces es un ritmo muy acelerado. Eso significa, por ejemplo, usted dice que en la UCI donde usted trabaja, ¿cierto?, en la clínica Indisa, se crean 11 camas, pero ya están ocupadas, o sea, hoy día no tiene camas disponibles si llega alguien a esta hora a la clínica. O sea, queda una, dos camas y ahí vamos dando altas, moviendo para que puedan ingresar más pacientes. Pero eso mismo que está ocurriendo en mi centro está ocurriendo en los diferentes centros a lo largo del país. Es tratar de aumentar al máximo y rápidamente se vuelven a llenar. Y eso significa que cuando estamos hablando, además, doctor, usted lo ha explicado, ¿cierto?, de un 95% de ocupación es el promedio nacional. Eso significa que hay lugares en nuestro país, hay centros asistenciales donde no hay camas. Exactamente, significa que hay muchos lugares sin cama. Y que no solo eso, significa que la gente queda en las salas de urgencia esperando por una cama. O sea, estar con 95% no solo significa que no hay una cama, significa que hay pacientes hospitalizados en camilla en los servicios de urgencia por horas o por días. Y que hay que elegir de alguna manera a quién priorizar para llevar a la UCI, para intubar, por ejemplo. Exactamente, los colegas en urgencia hacen su mejor esfuerzo, tratan de estabilizar y se debe ir priorizando qué pacientes ingresar, qué pacientes se pueden manejar con menos recursos tecnológicos, y esta es una situación día a día. Doctor, veamos el siguiente gráfico que tenemos preparado, ¿cierto?, sobre cómo han ido incrementando las hospitalizaciones en las camas UCI por COVID-19 en las últimas semanas, ¿cierto? Comenzamos con el 23 de marzo con 2.311 personas y ha ido subiendo hasta llegar al día de hoy con 2.590 personas que están hospitalizadas en camas UCI. No significa todos, por supuesto, con ventilación mecánica, pero sí hospitalizados en camas de alta complejidad. Ese número es el mayor de toda la pandemia desde que empezamos. O sea, en este criterio de utilización de camas UCI, ¿nunca habíamos estado peor? No, y lo que ocurre es que además hay un adicional de camas de otras patologías que se ha agregado. Entonces, la cantidad de camas críticas totales en el país es lo mayor que se ha tenido en la historia del país, incluyendo en el primer periodo de la pandemia, y con un porcentaje de pacientes COVID muy importante. Esto significa un esfuerzo extraordinario. Un esfuerzo extraordinario, pero que además no solamente significa reacondicionar y lograr habilitar camas, sino que también tener un equipo médico que pueda atender esa cama. Y eso es un problema hoy día, ¿o no, doctor? 1 de cada 4 profesionales y funcionarios está fuera de funciones. Después de un año de soportar esta carga, han caído víctimas de enfermedades, estrés, presión psicológica muy importante. Los restantes 3 no solo tienen que atender las camas que atendían inicialmente, sino estas camas que se han duplicado o triplicado con respecto a lo inicial. No es posible descartar que alguno de esos 3 funcionarios que nos quedan pueda enfermar también por la sobrecarga de trabajo. Doctor, anoche vimos, ¿cierto?, y escuchamos al presidente de la República anunciar, ¿cierto?, que se cambiarían las elecciones, fue básicamente por recomendación del comité asesor, ¿cierto?, por razones sanitarias, para el día 15 y 16 de mayo. ¿Es posible pensar que para esa fecha, o sea, 5 semanas más, las condiciones sanitarias van a estar mejor que hoy día y por lo tanto va a ser posible realizar las elecciones?
La verdad es que plantearse un horizonte a mediados de mayo es poner el mínimo plazo posible con la esperanza de tener algún resultado. Sin embargo, el conjunto de medidas de vacunación masiva, la restricción de movilidad con una cuarentena tan importante y todos estos cambios que se han hecho en el plan paso a paso, no aseguran 100% que en esa fecha se va a tener capacidad de realizar todo tranquilo, pero es como el mínimo plazo con una esperanza alta de que pudiera haber un escenario más favorable. 2 semanas para tener los primeros resultados de la cuarentena, 2 semanas más para estabilizar el resultado y de ahí 1 semana ya para las elecciones. Ya, porque lo que podríamos esperar entonces, lo que hemos escuchado, y usted anoche en Estado Nacional también, ¿cierto? Junto a sus colegas se apoyó esa tesis, es que lo más probable es que de aquí a los próximos días solamente veamos un aumento en el número de casos, que incluso podrían llegar, dijo el doctor O'Ryan anoche, a 9.000 contagios diarios. Efectivamente, 9.000 o superar los 9.000 casos en las próximas 2 semanas es un escenario medianamente pesimista, pero pragmático. Ya, o sea, pesimista, pero posible. Posible. Doctor, hemos hablado aquí, ¿cierto?, en otros momentos de la situación de las embarazadas. Según un estudio realizado en Estados Unidos, las vacunas de ARN, ¿cierto?, mensajero de Pfizer y Moderna serían altamente efectivas para mujeres embarazadas y sus guaguas. El estudio se hizo con una muestra pequeña, un estudio con 131 mujeres, de las cuales 84 estaban embarazadas, 31 amamantando y otras 16 que no estaban amamantando. Y los anticuerpos que produce la madre se transmiten, según este estudio, a la guagua a través de la placenta o a través de la leche materna. ¿Es esto una buena noticia, no? Es una buena noticia porque una de las inquietudes es ¿de qué modo podemos proteger a los niños? Segunda pregunta es cómo alcanzar la inmunidad de rebaño si dejamos fuera a las madres embarazadas, a las nodrizas y a los niños. La verdad es que este es un estudio pequeño realizado por un grupo muy serio, el grupo de la Universidad de Harvard en Boston, y que han demostrado que vacunar a las embarazadas no tiene, por lo menos en ese grupo de pacientes, ningún efecto adverso y sí tiene un beneficio en términos de inmunidad en el cordón umbilical que se transmite al bebé, inmunidad de la madre efectiva, transmisión incluso al amamantar hacia el bebé de inmunoglobulinas y todo esto con beneficio. La mujer embarazada tiene riesgo de parto prematuro, tiene riesgo de necesitar interrupción del embarazo y por lo tanto esta es una muy buena noticia en el ambiente académico-científico. Vamos a ver cómo evoluciona esa noticia. Muchas gracias, doctor. No, siempre. Encantado. Gracias por estar aquí en 24 Horas Central. Buenas noches. No, gracias a ti.